Mi nombre es Diego Leal, soy director asociado del Centro Imaginar Futuros de la Universidad de AFIT. Esta es un área que fue creada en 2021 y que hace un ejercicio de reunir la capacidad de innovación educativa y de trabajo con tecnologías digitales en educación que la Universidad de AFIT ha venido construyendo durante más de 3 décadas para proyectarlo hacia el futuro, alrededor de 3 pilares: las ciencias del aprendizaje, la gestión y liderazgo educativo y la innovación educativa, como 3 mecanismos que nos ayudan a pensar en algunos de los grandes retos que tenemos como instituciones y como sistema educativo en este momento. Por un lado, el cierre de brechas educativas; por otro lado, el mejoramiento de la toma de decisiones en el contexto educativo; y por otro lado, el mejoramiento de los resultados de aprendizaje. Imaginar Futuros es un área que, desde una perspectiva transdisciplinar, busca abordar estos problemas y estos grandes desafíos con una perspectiva de futuro, tratando de conectarnos con esas grandes fuerzas de futuro, esos cambios que van a marcar no solamente lo que estamos viviendo en este momento, sino lo que vamos a vivir como sector y como sociedad en el mediano y el largo plazo. Algunos de los retos que tienen las instituciones de educación superior públicas, pues en realidad son muy similares a los que están viviendo todas las instituciones de educación superior, no solamente a nivel nacional, sino en otros lugares de la región y en muchos casos a nivel planetario. Entre ellos se encuentran, como lo vemos en este momento, en primera instancia, el cierre de las brechas que se generaron durante la pandemia. Allí hay un asunto muy importante, porque las brechas de aprendizaje que tuvimos con el paso a una modalidad remota durante el periodo de cuarentena que tuvimos en la emergencia sanitaria, lo que se genera en ese momento no lo vamos a resolver, digamos, en 1 o 2 años, sino que nos va a acompañar mucho tiempo, y no corresponde solamente a lo que vemos en el sistema de educación superior, sino también a lo que se generó como brechas de aprendizaje en el nivel de educación básica y media durante los últimos años. Allí hay un reto enorme de tener la capacidad no solamente de detectar esas brechas de aprendizaje, de lograr de parte tanto de los estudiantes como de sus familias una comprensión de lo que implican esas brechas y de los riesgos que representan desde el punto de vista profesional hacia el futuro para nuestra sociedad en general, sino también desde el punto de vista de la institución y de los docentes, de poder flexibilizar hasta cierto punto el logro de los resultados de aprendizaje y generar los espacios para que se cierren las brechas, para que se logren nivelaciones que nos permitan tener la certeza de que los estudiantes que están saliendo, tanto de los programas profesionales como del nivel de educación básica y media, tienen las competencias que esperamos, tienen las competencias necesarias. Ese es un primer reto que conecta con otro reto enorme que tenemos en este momento, y es el desgaste que todos los miembros de las instituciones de educación superior vivimos durante los últimos 2 años. Al volver a la presencialidad, yo no diría volver a la normalidad porque no hay una normalidad a la que podamos volver, pero al volver a la presencialidad volvemos con una expectativa de vivir algo similar a lo que vivíamos antes, pero lo que nos estamos encontrando en realidad con nuestros estudiantes, con nuestros profesores, son unos niveles unos niveles importantes de problemas de bienestar y salud mental. Es algo que estamos viendo en todos los niveles educativos, e insisto, no solamente a nivel nacional, sino a nivel planetario. Y eso nos deja con una pregunta importante respecto a cómo vamos a cuidar los aspectos hacia adelante. No solamente tendremos que atender esas brechas de aprendizaje que mencionaba hace un momento, sino también complementar el tema cognitivo con el tema socioemocional, con desarrollar los espacios y los mecanismos necesarios para que podamos atender mejor esas necesidades emergentes en nuestros profesores, que son quienes están siendo de alguna manera un sector que está recibiendo en primera instancia todas esas inquietudes, todas esas frustraciones, todas esas dificultades que están viviendo nuestros estudiantes, y que de alguna manera las están absorbiendo sin tener necesariamente las herramientas psicológicas para manejarlas. Así que hay un segundo reto muy importante. Por un lado, el tema del cierre de brechas de aprendizaje que conectan un poco con lo cognitivo y con lo académico, y por otro lado lo que tiene que ver con lo socioemocional. Ahora, si nos tratamos de proyectar un poco más hacia adelante,
un tercer reto importante que tienen no solamente las instituciones de educación superior pública, sino en general todas las que hacen parte del sistema, es el cómo vamos a recuperar y proyectar hacia el futuro el sentido y el valor que tiene la educación superior. La emergencia de nuevos actores y la aparición de múltiples actores que están ofreciendo servicios educativos postsecundarios, servicios terciarios, es uno de esos factores que más nos preocupa a las instituciones que hacemos parte del sector. Cómo nos conectamos y cómo respondemos a esas preferencias, esas expectativas que tienen los estudiantes en términos de la duración de los programas, en términos de la forma como aprenden, en términos de la flexibilidad espacial, temporal, con la cual pueden contar para cumplir con sus expectativas y sus sueños de aprendizaje. Ahí hay un reto enorme de tener la velocidad suficiente para adaptarnos y la flexibilidad suficiente para generar nuevas ofertas, nuevos mecanismos de entrega de los servicios educativos que generamos que no comprometan esa misión social de la universidad de desarrollar el pensamiento crítico, de percibir el mundo de una manera comprensiva, de una manera universal y no quedarnos solamente en el desarrollo de unas capacidades específicas para atender unas necesidades laborales o productivas que son importantes, pero que no agotan obviamente el sentido de la educación superior. Entonces yo hablaría de esos tres grandes retos. Por un lado, el cierre de las brechas académicas, cognitivas. Por otro lado, el cierre de la atención a los asuntos socioemocionales y de salud mental que están configurando en este periodo de pospandemia y proyectándonos hacia el futuro, cómo responder de una manera efectiva a esos cambios en preferencias y a las expectativas de los estudiantes y a la emergencia de nuevos actores en toda la oferta de servicios educativos. Sin duda, los profesores han sido y seguirán siendo unos protagonistas centrales en todo este proceso de cambio y de transformación que está viviendo el sector de la educación superior. Hay mucho que hacer, obviamente, desde el punto de vista del desarrollo de las capacidades docentes y en términos de las competencias digitales y las competencias pedagógicas que van a ser necesarias hacia adelante. Yo diría que el gran desafío que tenemos aquí es pensar en unos mecanismos de formación docente que logren estar adaptados, que logren estar en línea de las necesidades y el contexto que están viviendo nuestros profesores. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, sabemos que la cantidad de labores que tiene un profesor, la carga habitual que tiene, pues a veces deja muy poco espacio para la formación. No obstante, en muchos casos las unidades desde las cuales proponemos formación docente, optamos por programas de larga duración, con una intensidad horaria importante. Pienso yo que allí hay una oportunidad de dar la vuelta a esos mecanismos y de pensar cómo hacemos para tener formaciones que primero que sean muy efectivas, que no sean por si acaso. Ven a este programa de formación, aprende todas estas cosas de tecnología de pedagogía por si algún día las necesitas, sino que sean mucho más oportunas, que le permitan al profesor que necesite, que está interesado en enriquecer su práctica, hacerlo en el momento adecuado, justo a tiempo, no por si acaso, no just in case, sino just in time, en el momento en el que sea adecuado y necesario. Ese es un aspecto. El otro aspecto tiene que ver con no solamente, o sea, cómo llevamos el aprendizaje al momento en el que el profesor lo necesita, sino cómo repensamos también la duración de esos ejercicios de aprendizaje y de formación docente, pensando en esa disponibilidad de tiempo. Hay mecanismos como el microlearning pueden ser interesantes. Creo que hay para los equipos que generamos ese tipo de soluciones una oportunidad muy interesante de buscar otras formas, otros mecanismos que al mismo tiempo le permitan a los profesores experimentar otras formas de aprender con el uso de la tecnología y que no nos quedamos necesariamente en un entrenamiento en herramientas tecnológicas, sino en una vivencia de cómo se puede aprender con el uso de tecnología, cómo se pueden aprovechar no solamente herramientas de apoyo al aprendizaje que tenemos en este momento, sino otras herramientas apoyadas en inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes a medida que vayan apareciendo, y que desde esa vivencia nuestros profesores pueden entender cómo pueden modelar ese uso y cómo
pueden llevar ese uso a sus propias aulas y involucrar a sus estudiantes en esos procesos de colaboración entre humanos y máquinas que están empezando a aparecer y que van a ser cada vez más importantes a medida que avance el tiempo. Así que en la formación docente definitivamente hay unas oportunidades muy grandes, pero yo no pondría tanto el reto en el profesor tiene que aprender ahora montones de herramientas, porque no. Creo que el reto está en cómo toda una organización, como toda una institución de educación superior en este caso, empieza a ver al profesor como ese protagonista central para lograr los objetivos de aprendizaje de los estudiantes y de toda la institución, para lograr la misión de la institución. No quiere decir que no lo hagamos ya. Lo que quiero decir es que en la medida que las condiciones de los profesores van cambiando, es importante que la formación docente se repiense para acercarse a esas condiciones y para buscar espacios que nos permitan lograr una alineación entre la oferta y las condiciones y las expectativas de los profesores. Hay muchas cosas por hacer, obviamente, pero adicionalmente a la posibilidad de repensar los temas de formación está seguir aprovechando el colegaje entre profesores. Creo que eso fue algo que vimos durante la pandemia, en particular en EAFIT tuvimos la oportunidad de ver una emergencia muy inspiradora de colegaje, en donde los profesores que tenían más experiencia en ciertos aspectos tecnológicos y pedagógicos pusieron al servicio de otros de sus colegas eso, y se generó un aprendizaje entre pares muy positivo que nos permitió avanzar más rápido de lo que esperábamos. Creo que eso es importante seguir estimulándolo hacia el futuro. Y también aprovechar esas experiencias como las que están compartiendo en este evento, en experiencias de innovación, en donde profesores que han decidido dar unos pasos adicionales y explorar y experimentar, le cuentan a sus colegas qué están haciendo. Creo que el abrir espacios no solamente para compartir y socializar, sino para sentarse juntos e imaginar cómo se pueden llevar esas soluciones que algunos profesores están imaginando al aula de otros, puede ser muy importante para empezar a generar una dinámica mucho más sostenida en el tiempo, que aproveche lo bueno que aprendimos durante la pandemia y que resuelva esas cosas que no nos funcionaron tan bien durante ese periodo. Cuando pensamos en la investigación sobre temas de innovación educativa y transformación digital a nivel nacional, definitivamente hay un trabajo enorme y un espacio enorme de aprendizaje y de colaboración que podemos poner en juego. El Laboratorio de Innovación Educativa para la Educación Superior, COLAB, esta iniciativa liderada por la Dirección de Fomento de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional, pues ha servido para empezar una conversación respecto a cuáles son esos aspectos a los cuales deberíamos estarle prestando atención como sector cuando hablamos de innovación educativa y de transformación digital en la educación superior. Si quisiéramos profundizar o detenernos en uno de los aspectos importantes en donde definitivamente hay muchísimo por hacer, yo hablaría sobre todo de lo referente a la transformación cultural, a encontrar cuáles son esas claves para convocar a nuestras comunidades académicas en esos procesos de cambio, para movilizar esas transformaciones no desde lo tecnológico, sino desde lo vital, desde la comprensión de cuáles son los fines que queremos perseguir. Hay instituciones que han dado unos pasos muy interesantes en esa línea, de las cuales tenemos mucho para aprender y muchos espacios para investigar. Así que yo diría que la labor que COLAB ha venido haciendo en estos últimos años ha empezado a abrir un espacio interesante, al menos para hacer visibles cuáles son muchas de esas iniciativas que están ocurriendo, y también nos dejan como con un espacio creciente de cuáles son las preguntas que tenemos que resolver o que podemos resolver de manera conjunta. Definitivamente, como digo, la expectativa que tenemos todos es que logremos en este periodo post-pandemia activar muchos ejercicios de colaboración entre instituciones. Parte de lo que ha venido ocurriendo en 2021, en un proceso lo que ha venido ocurriendo en 2022, en un proceso del que ha hecho parte la Universidad del Atlántico, es que hemos desplegado un acompañamiento
a instituciones de educación superior para definir las rutas de fortalecimiento de las capacidades institucionales para ofrecer programas en múltiples modalidades. Y allí hemos tenido unos ejercicios muy interesantes para alinear las comprensiones, para entender de qué estamos hablando, que estamos hablando de flexibilidad académica, de múltiples modalidades, de aprendizaje en múltiples modalidades, de modalidad dual, de todas estas cosas que hacen parte de nuestro contexto actual y que son una oportunidad de expansión y de transformación de la oferta de las instituciones. Es algo que estamos haciendo de manera colaborativa entre 51 instituciones que están siendo acompañadas y 3 instituciones que estamos acompañando ese proceso, liderado por la Universidad de AFIT y también con el apoyo de la Universidad Autónoma de Occidente y la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Entonces, todo esto que ocurre dentro de este espacio de liderazgo que tiene el Ministerio de Educación nos ha puesto en una ruta muy interesante de colaboración, de empezar a conversar y buscar soluciones de manera conjunta. Estas rutas que menciono están quedando definidas este año y el reto que tenemos entre todos es empezar a implementarlas, y al pasar a la acción obviamente aparece una oportunidad de abordar eso con la mirada investigativa. Esperamos tener a finales de 2022 una primera mirada sobre cuál es el estado de un conjunto de variables de innovación educativa y transformación digital en todas las instituciones del país, una muestra representativa de las instituciones, y con eso tendremos un punto de partida que esperamos seguir revisando a medida que pase el tiempo para ver cómo vamos avanzando como país. Hay mucho por hacer, pero también hay muchas oportunidades de trabajar juntos y de seguir identificando las preguntas y las áreas en las que necesitamos fortalecernos al interior de nuestras instituciones y en las que podemos seguir creciendo de manera conjunta.